nota que publicamos el día de hoy en El Financiero destaca que las nuevas empresas de suministro básico de energía no darán mejores tarifas ni a casas ni a comercios. Para hablar del tema me acompañan Atzayael Torres, Gonzalo Soto y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, Susana. ¿Qué tal, Susana? Bueno, ¿por qué no van a bajar las tarifas al haber competencia? Muchos creeríamos que al abrirse el mercado, pues habría mejores precios, ¿no? Bueno, de entrada, hay que contextualizar un poquito. Resulta que la Comisión Reguladora de Energía otorgó algunos permisos, para 3 empresas: BH Energy Supply, Enlace y Representación Gubernamental, así como Suministro Básico del Centro Subase, esta última creada por el Sindicato Mexicano de Electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Entonces, resulta que la comisión les da estos permisos para que puedan acreditarse como suministrador básico dentro del mercado eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la única empresa, que es la CFE, es la que nos vende a los usuarios básicos, es decir, a los consumidores pequeños, ¿no? Que pueden ser domésticos, y también aplica a comercios, porque los comercios no consumen más de 1 megawatt, ¿no? Entonces, esto los coloca a ellos en una posición muy importante, puesto que van a entrar o pretenden entrar a un mercado en donde hasta el momento, históricamente, no ha habido ningún tipo de competencia. Es decir, todo lo ha hecho durante todo este tiempo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo van a tener estas 3 empresas que luchar con algunas restricciones que todavía existen actualmente, y digo restricciones en materia técnica, puesto que tendrán ellos que ver la forma, o una de dos: o comparten la infraestructura de distribución, o sea, con las líneas de transmisión de baja tensión con la CFE, o van a tener que poner sus líneas, o sea, van a tener que resolver varios temas importantes para poder llevar la electricidad a los hogares y eventualmente también a los comercios, ¿no? Atza, Susana, Baude, una de las principales cosas que se nos dijo con la reforma energética, que en buena medida, tanto o más importante en algunos aspectos que la parte de gasolinas o de hidrocarburos, es la parte eléctrica, y es quizá, Atza no me dejará mentir, es más enredada y más complicada que la parte de hidrocarburos. Sí, claro. Se nos dijo que este esquema tan complicado, este esquema tan complejo en el cual íbamos a entrar, iba a beneficiar, iba a permitir la entrada de estos nuevos actores para la reducción de las tarifas para los usuarios. Ya llevamos un buen tramo, y como mencionaba Atza, desde la parte más técnica ya estamos viendo que no está sucediendo. Aquí la pregunta es, a partir de esto que tenemos, de este modelo que evidentemente no está jalando para lo que se había comentado en un principio, pues entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué partes de la reforma podemos empezar, o qué parte de estos ajustes que se hicieron al sector eléctrico son los que se tienen que hacer, ya que efectivamente hablar de mayor competencia, usualmente se nos había dicho iba a generar como consecuencia, una mayor reducción en los precios, y eso al final es lo que al usuario es lo que más le importa. Exactamente. O sea, si no le entiendes al organigrama, si no le entiendes al esquema de cómo quedó el sistema eléctrico mexicano, que de verdad es un galimatías cómo está el sector eléctrico, si al final tú, cuando recibas tu factura, lo que debes de pagarle a la CFE de electricidad, no ves una reducción, la primera pregunta es, y entonces, ahora sí que, ¿y todo para qué? Como diría el clásico. Como diría el clásico sinaloense. Eso sí, bueno, es un poco complicado el esquema, Susi, pero más que todo por la regulación. O sea, estamos hablando de tarifa de suministro básico pues para gente común, los clientes comunes como nosotros, y nos pueden ofrecer condiciones distintas, ¿no?, a CFE, pero también hay el hecho de que las tarifas para el consumidor no aumentan más allá de la inflación. O sea, 4%, 3%, 5%, en este caso. Pero la idea era que iban a bajar, en teoría. No, o sea, ¿cómo no pueden bajar más de la inflación? Porque ya altos costos te va a impactar en costos. Sí. O sea, ninguna empresa se va a meter en ese terreno, ¿no? Sin embargo, en el caso de las tarifas DAC, hay una gran oportunidad, o sea, para bajar esta clase de usuarios. O sea, por ejemplo, las tarifas DAC para un consumidor en la Ciudad de México han aumentado 13% entre diciembre de 2017, quiero decir, hasta este mes. En Querétaro es donde ha aumentado menos en este periodo, 6%. En Michoacán ha aumentado 20%, o sea, en el caso de Morelia, ¿no? Y tanta oportunidad hay que empresas en Nuevo León dicen, señores, trae tu recibo de DAC
comprábamos que eres DAC y de golpe y porrazo te damos un descuento del 15% sobre la tarifa que estás pagando a CFE. Eso está en las reglas del juego, o sea, lo pueden hacer las empresas, ahí el DAC, y no es un mercadito, estamos hablando de 450,000 personas en todo el país. Hay que aclarar que es DAC, para quienes no están familiarizados con el tema. Sí, la DAC son las siglas de alto consumo. De alto consumo, que son nada más como 500,000 de personas en el país, de los como 50 millones de clientes que tienen en el sector residencial, pero también es importante aquí mencionar que no va a ser tan... Hay retos, insisto, técnicos, económicos, administrativos, para que podamos ver en algún momento que estas empresas nos den ese servicio, que tengamos la opción de poner, así que switchar abajo la CFE y switchar arriba a su base, por ejemplo. O sea, no va a ser así tan sencillo. Uno de los principales problemas es el subsidio. Hoy las tarifas domésticas tienen un subsidio importante. Y muy grande. Sí, muy grande. ¿Cómo en términos administrativo y operativo vas a continuar aplicando ese subsidio si la empresa ya no es del Estado? ¿No? Si tú te conectas con alguna de estas empresas a las que les dieron el permiso, ¿cómo vas a hacerle tu gobierno para ejecutar es complicado, ¿me explico? Y no parece ser que la siguiente administración vaya a quitar, por ejemplo, la parte del subsidio, ni No que se ve. tampoco en la Exacto. prioridad sea facilitarte que switches o te conectes a una empresa que no necesariamente sea la CFE. Entonces, Y bueno, ya mencionaban que la CRE tiene tarifas reguladas precisamente para el suministro básico, entonces no pueden ofrecer opciones distintas a las de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿se tendría que cambiar la regulación tarifaria existente? Sí, de hecho ya hay un intento, hubo un intento a lo largo de este año, van 2 intentos que se hacen por publicar una tarifa de suministro básico. Es decir, la Comisión Reguladora de Energía, por mandato de la Ley de la Industria Eléctrica, tiene la responsabilidad de publicar esta tarifa para que con base en esta tarifa se pueda de alguna forma permear hacia los demás competidores y ya no tanto a los de suministro básico, sino también que sirva de referencia para los de suministro calificado, o sea, que son los grandes consumidores, pero no la han podido, la han cambiado, o sea, no ha habido una tarifa ya determinada. Hicieron una publicación, hubieron algunas quejas al respecto, entonces la CRE dijo, en un sentido muy responsable, dijo, a ver, esperen, vamos a revisarla. La revisan, publican otra, de igual manera no hay cosas que no están claras, que no encajan, entonces, a ver, bueno, espérate otra vez. Y entonces están dentro de esa ¿es necesario contar con esta tarifa? Sí, es imprescindible tenerla, para que estas empresas también puedan tener de alguna forma pues la referencia y puedan sujetarse a lo que está diciendo el regulador. Sin embargo, te digo, o sea, está todavía el engrudo hecho bolas y no, es que no es eso, se ve para cuándo. Es que inicialmente el primer comentario que hice es, esto es un verdadero crucigrama. O sea, de la reforma energética, o sea, insisto, la parte petrolera, la parte de las gasolinas, la parte de Pemex siempre ganó más titulares, obviamente por el tema más político que es tanto la ex paraestatal, ahora empresa productiva del Estado, como el tema del petróleo y la exploración. Pero en la parte eléctrica se hicieron ajustes muy importantes que de verdad, a mí, digo, y no soy especialista, digo, a ATSA ya le quedó claro después de mucho tiempo y después de haberlo estudiado mucho, y aún así, ATSA, no sé si a ti te quede 100% claro cómo está el esquema. Por supuesto que no. Y un esquema que es tan complicado, que parece de verdad una telaraña cuando alguien te lo quiere diagramar o que te lo quiere esquemar, me parece que sí tiene, digamos, al final del día estos efectos, ¿no? Donde todavía hay que hacer más ajustes para poder llegar a un escenario, un mercado eléctrico mucho mejor, mucho más ideal. Baude. Sí, Susi, como te comentaba, bueno, reiterando el caso de los usuarios DAC, pero también recordando un poco, o sea, el mercado tiene 3 años de apertura. 2015 empieza la apertura y hasta ahorita, 3 años después, es cuando estas 3 empresas se agregan al suministro básico. Al caso de CFE, sí, efectivamente los más de 40,000, 50,000 millones de pesos, esa es la diferencia, ¿no? De que no puedes ofrecer una tarifa distinta a la SFE. Y retomando, como comentaba, el caso de la tarifa DAC, en la tarifa DAC solo el ajuste en agosto fue de 1.3%. La inflación acumulada entre diciembre
del 2017 hasta la primera quincena de julio es de 1.4. O sea, quiero decir que el ajuste que hiciste en las tarifas de los mejores clientes, los DAC son los mejores clientes, ¿no?, de electricidad en el país, es casi la misma que el crecimiento del índice de precios. Y también otra cosa, van en contra del suministro básico el hecho de que las tarifas en México, para residenciales o de bajo consumo, no los de DAC, son iguales o incluso más bajas que las de Estados Unidos. Pero tú ves entonces que a 3 años, como mencionamos, de que se modificó el esquema eléctrico en este país, ¿va bien? Bueno, en el caso, estamos hablando ahorita de suministro básico. Sí. O sea, que no es posible bajar las tarifas. Entiendo. Ya lo comentamos. Y entonces, ¿para qué se abre el mercado? ¿Para qué llegan nuevos competidores si no va a haber lo que he comentado, lo del DAC, o sea, son 500,000 personas que gastan muchísimo, que consumen muchísima luz, que tienen buenos ingresos, y ahí están. O sea, ninguna empresa de estas 3 nuevas va a decir, bueno, gobierno federal, dame subsidios porque no alcanzo. Va a decir, bueno, pues, espérame, ya con CFE es suficiente, ¿no? La pregunta que haces yo creo que es el meollo del asunto, porque efectivamente, o sea, tú tienes un mercado que ha estado subsidiado y ha estado impulsado por todo este tipo de políticas durante tantos años y de repente se te ocurre abrirlo, pero no lo liberas o no tienes la voluntad política de asumir un costo político, como en el caso de las gasolinas, por ejemplo, de que se libera, entonces el precio se te dispara, o como el gas LP que también se te disparó. En el caso de las tarifas eléctricas, lo ideal para ellos, no he hablado de lo ideal para mí, lo ideal para ellos sería pues haber liberado también este sector y que pudiera funcionar o pudiera operar como el resto de la cadena energética, ¿no? Como lo está haciendo las gasolinas, etcétera. Sin embargo, no quisieron meterse, ¿no? En ese, pues, recuerda medio Tabasco, no pagaba la luz. Imagínate, o sea, ¿sí me explico? O sea, si te liberan las tarifas y se te disparan, pues medio país no te va a pagar la luz. Entonces, era un tema muy delicado, ¿no? Que al final de cuentas van a ir saliendo este tipo de retos técnicos que, insisto, va a ser muy complicado que lo pudieran resolver, y más con la política que vamos a tener durante el tiempo, que va a priorizar de alguna forma pues, todo el tema social, ¿no? Yo no veo que, al menos en el corto plazo, exista una voluntad de desaparecer los subsidios y poder darnos o reflejarnos un precio real de la energía, no lo veo. Conclusiones, Baud. Sí, la apertura en general, del sector eléctrico, sí va menos de lo esperado, va a una velocidad mucho más baja de lo esperado. O sea, es otro tema, sé que es otro tema en el caso del sector industrial. Ahí el sector industrial hay muchísimo que hacer, las tarifas sí pueden bajar y drásticamente, ya no podemos estar sujetos a de que haya variaciones del 5 y 10% como lo veremos próximamente en el caso de la industria, pero en el caso del sector residencial o sea, es muy difícil que baje, ¿no? Insisto, hay un potencial de clientes donde sí pueden hacer negocio estas empresas, pero no a niveles de los subsidios, porque también hay que recordar que está la cuestión de robos de energía. O sea, si estas empresas se meten a ese terreno, no van a poder, se van a empantanar. Coincido en esta parte que dice Baude, creo que sí hay algunas áreas de oportunidad, pero insisto, todavía el tema de regulación, el tema de cómo estamos operando, los cambios que se hicieron al sector eléctrico en este país siguen siendo complejos, es bastante complicado todavía y generamos este tipo de cosas, ¿no? Donde todavía no entendemos bien por qué si tenemos más competidores, por ejemplo, no hay menores tarifas o por qué, digamos, al final del día el beneficio para el usuario final no necesariamente refleja todos estos cambios para los cuales, o la intención para los cuales se hicieron todas estas modificaciones. Yo nada más diría que el 98% de los consumidores domésticos